Tutieu envía un saludo cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. En el episodio anterior, Yuri descubrió que alguien había revuelto su maleta en casa. Para proteger a Tutu, él instaló cámaras secretamente por toda la casa. Tras unos días, Tutu comenzó a recuperarse y todo parecía volver a la calma hasta que apareció un nuevo peligro. Hoy exploraremos cómo el tío de Uri, el señor Tuan y Lin, se unieron en secreto para evitar que Uri regresara a la empresa. ¿Será que Tutu se dará cuenta de lo que está pasando a tiempo? Estén atentos, no quite la mirada de la pantalla, ya que lo que viene seguro les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque los próximos giros serán aún más emocionantes. Después de que se instalaron las nuevas cámaras por toda la casa, todo parecía mucho más tranquilo. Las pequeñas luces rojas parpadeaban silenciosamente en los rincones, como ojos vigilantes que protegían su paz. Desde el día en que Uri descubrió que su maleta había sido registrada, trasladó todos los documentos de la empresa a otro lugar. No faltaba nada, pero la sensación de inseguridad seguía presente. Tutu se había recuperado bien. Su rostro volvió a tener color y su voz ya no temblaba cuando hablaba. Sentada a la mesa, sonrió suavemente. «Ya me siento mejor», dijo. «No te preocupes tanto». Uri le ofreció una taza de agua caliente. «Seguiré visitando al tío Tuan. He oído que está bastante enfermo». Tutu lo miró dudando un poco. Sabía quién era el tío Tuan, era el tío de Uri y había sido una persona poderosa en la empresa. «Ve a visitarlo si quieres», dijo tranquilamente. «Pero si habla de la empresa, no reacciones demasiado rápido, solo escucha». Uri asintió. «Lo haré». El pequeño callejón que conducía a la casa del tío Tuan estaba rodeado de altos árboles. Cuando Uri llegó, el aire estaba cargado con el olor de medicamentos y aceite de menta. El tío Tuan yacía medio acostado en la cama con el rostro pálido, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre. «Ya llegaste», dijo el anciano con voz rasposa. «Hace tiempo que no te veía, Uri». Yuri dejó la cesta de frutas sobre la mesa y preguntó por su salud. La conversación comenzó de forma normal, pero poco a poco fue tomando un giro hacia el tema de trabajo. «La empresa necesita estabilidad», dijo el tío Tuan lentamente. «El consejo de administración no puede esperar para siempre. Necesitamos a alguien con experiencia para volver a liderar». Uri mantuvo la calma. «Sigo al tanto de todo, solo que aún no he regresado oficialmente». El tío Tuan sonrió levemente con las comisuras de los labios finas y llenas de intención. «Estás ocupado con tus propios asuntos, lo cual es comprensible. Pero si te alejas demasiado, los demás pensarán que ya perdiste interés. En ese momento elegirán a otra persona». Uri no respondió de inmediato. Podía leer la intención oculta tras esas palabras corteses. Finalmente dijo suavemente: «La empresa necesita transparencia, no solo poder temporal». La sonrisa del tío Tuan se desvaneció un poco. «Siempre tan directo», dijo él. «Pero el trabajo no siempre es solo cuestión de ser directo». Uri decidió no discutir. «Deberías descansar», dijo educadamente. Antes de irse ajustó las sábanas del tío Tuan como un pequeño gesto de respeto, pero sus ojos se detuvieron un momento buscando algo. Justo cuando los pasos de Uri se desvanecían, el sonido de unos tacones altos resonó fuera de la puerta. Lin entró con gracia y calma llevando una carpeta. «Tío», saludó suavemente. «Uri acaba de irse, ¿verdad?» «Sí», respondió el tío Tuan, «y ya sospecha». Lin se sentó junto a la cama, abrió la carpeta y habló con tono calmado. «Todo está bien, todo está listo. En unos días no podrá regresar a la empresa». Las cejas del tío Tuan se fruncieron. «Explica».
Es sencillo, dijo Lynn con voz baja y constante. Voy a dejar correr el rumor de que Uri no ha decidido cuándo volver al trabajo. Luego sugeriremos que tú seas el asesor principal temporal para mantener la estabilidad. Esto sonará muy razonable. Nadie podrá oponerse. El anciano asintió ligeramente, aún cauteloso. ¿Y si Uri lo descubre? Lynn sonrió fríamente pero tranquila. No podrá detenerlo. Todo parecerá un trámite normal. También he encontrado un pequeño error en su expediente del proyecto del año pasado. No es grande, pero suficiente para justificar una revisión antes de que regrese oficialmente. Eso lo retrasará al menos una semana. Los dedos delgados del tío Tuan golpearon ligeramente sobre la manta. Hazlo bien. Lo haré, aseguró Lynn. Todo está en los papeles. Nadie sospechará. Esa tarde Uri regresó a casa. Tutu estaba sentada en la mesa con una taza de té de jengibre humeante a su lado. Ella levantó la vista cuando él entró. «¿Te fuiste tanto tiempo? ¿Cómo está él?» Uri se sentó y suspiró. Habló de estabilidad y dio a entender que tomará el control temporalmente. Algo no está bien. Tutu asintió pensativa. «Yo también recibí una llamada extraña», dijo. Alguien preguntó cuándo volverías al trabajo. Su voz sonaba como si estuvieran probando su reacción. Uri frunció el ceño. Entonces ya está decidido. Lynn está claramente involucrada en esto. Ella está tirando de los hilos por dentro. Tutu guardó silencio un momento. Luego habló suavemente pero con firmeza. Tenemos que prepararnos antes de que actúen. Puedo ayudarte a revisar los expedientes, especialmente los proyectos del año pasado, esas cosas en las que podrían centrarse para ir contra ti. Uri la miró agradecido. Gracias, iré a la empresa temprano mañana. Si quieren hablar de estabilidad, les mostraré cómo realmente se ve la justicia. Tutu sonrió suavemente. De todos modos, mantén la calma. Ellos quieren que te enojes. Uri asintió mirándola a los ojos. Lo recordaré. Fuera el viento movía las cortinas. Dentro, la luz roja de la pequeña cámara brillaba tenuemente en la pared, un recordatorio silencioso de que todo podría ser observado y cada acción deja una huella. La mañana siguiente comenzó con una especie de electricidad en el aire nítida, llena de expectativas. Uri se despertó antes del amanecer. No caminó de un lado a otro ni se apresuró. Se movió con cuidado como alguien que está atando un nudo que no quiere que se deshaga más tarde. Sobre la mesa había 3 pilas de documentos ordenadas: las normativas de la empresa, los expedientes del proyecto del año pasado y una carpeta que simplemente decía procedimiento. Tutu le sirvió una taza de té de jengibre caliente. Su voz era suave pero firme. «Come algo», dijo. «Pensarás mejor». Él dio un sorbo y asintió al sobre pequeño que ella le metió en la mano. Dentro había una hoja de papel de una sola página que ella había escrito durante toda la noche, con líneas claras y viñetas sobre cómo un asesor temporal podría ser nombrado. Y cuándo una reunión del Consejo de Administración se consideraría oficial sin lenguaje legal complicado, solo citas exactas y números de página del estatuto. Yuri metió el papel en su bolsillo interior. «Esto ayuda», dijo. «Gracias». Ella miró atentamente su rostro. «Pase lo que pase en la sala de juntas, no dejes que elijan tu actitud. Tienes que elegirla tú mismo». «Lo recordaré», respondió él. Al salir, echó un vistazo a la pequeña luz roja de la cámara en la esquina del techo. Parpadeó una vez más, pequeña y paciente. Cerró la puerta con llave y salió entrando en una mañana clara y silenciosa. El vestíbulo de la empresa se sentía más frío de lo que recordaba. El suelo de mármol tragaba el sonido de sus pasos. Todos lo saludaron, pero sus miradas fueron fugaces, inquisitivas. No los culpaba. Los rumores hacen que incluso las buenas personas se vuelvan sospechosas.
La recepcionista se levantó a medias de su silla sin estar segura de si debía tomar el teléfono o sonreír. «Buenos días», dijo Yuri amablemente. «Avísales al consejo de administración. Estaré en la reunión a las 10». Ella dudó. «Creo que su nombre no está en el programa, señor». «Lo estará antes de que yo llegue allí», dijo él sin mostrar molestia. No fue a su oficina primero. Fue directamente a la sala de IT. El jefe de IT, un hombre meticuloso con ojos cansados, levantó la vista de la pantalla cuando Yuri tocó la puerta. «Has llegado temprano. Necesito hacer una comprobación rápida», dijo Yuri. «Nada de drama, solo confirmar si ha habido algún mensaje interno sobre si no he decidido regresar a la empresa proveniente de algún dispositivo personal o cuenta corporativa». El hombre asintió lentamente. «No podemos leer el contenido sin permiso, pero podemos ver los metadatos, la hora de envío, el grupo original. Eso será suficiente». Mientras el jefe de IT ejecutaba un código, Yuri se quedó junto a la ventana mirando cómo el cielo iba perdiendo su tono gris inicial. No pensaba en ganar o perder. Pensaba en el aire fresco y cómo los rumores habían hecho que respirar se volviera difícil. El jefe de IT imprimió una hoja corta y se la entregó. 3 mensajes enviados a los canales internos, dijo el hombre. Todos fueron publicados dentro de los 15 minutos de la tarde de ayer. 2 de los mensajes provenían de una laptop del Departamento de Secretaría del Consejo de Administración. Un mensaje de un dispositivo previamente registrado de un contratista que trabaja en el Departamento de Documentos Legales. Él tragó saliva. Una vez más, no estaba hablando del contenido. Yuri miró a sus ojos. Él no lo miró de vuelta. «Gracias». Colocó el papel en la carpeta de documentos. No lo levantó como una bandera. No necesitaba hacerlo. El papel solo servía para verificar el tiempo y el patrón no para avergonzar a nadie. A las 9:30 Uri caminó por el pasillo de vidrio hacia la sala de reuniones del consejo. El pasillo lo reflejaba. Sus hombros rectos, respiración constante, la postura de alguien que había decidido no ser empujado sino moverse solo según su propia elección. Una joven analista caminaba en dirección opuesta y estuvo a punto de dejar caer los documentos al verlo. «No te preocupes», dijo él alcanzando un expediente que resbalaba con una mano colocándolo suavemente en sus manos. «Agárralo bien en los bordes». Ella se sonrió nerviosa. «Sí, señor». Entró en la sala de reuniones justo a las 10 aseo. Las conversaciones se detuvieron con pequeños clics, como el sonido de una taza dejada sobre la mesa demasiado rápido. El tío Tuan estaba sentado al final de la mesa, más delgado que antes, con un traje perfectamente ajustado, su rostro tranquilo. Lynn estaba sentada a su derecha serena con las manos sobre una pila de documentos cerrados, que parecían ser iguales a todos los demás. Pero nada de Lynn era tan simple como parecía. «Uri», dijo el tío Tuan con voz cálida, «te ves bien. No esperábamos que vinieras hoy». «Me siento lo suficientemente bien», respondió Uri, «y me interesa mucho lo que va a pasar aquí». Un miembro del consejo aclaró su garganta y comenzó a hacer la propuesta. Usó palabras limpias como estabilidad temporal continuo, palabras fáciles de vender porque sonaban como cobijas cálidas en invierno. Cuando terminó de leer, Yuri no levantó la voz. Simplemente colocó 3 hojas frente a él para que todos pudieran ver sus títulos. Reglas, dijo, procedimientos del estatuto, requisitos de participación. Sin adornos. Señaló una línea en el estatuto, la cláusula que exigía la aprobación por escrito del actual director antes de que se pudiera nombrar a un asesor temporal. Luego señaló la siguiente línea. Cualquier cambio de liderazgo debe ser discutido en una reunión convocada a través del canal oficial de la empresa con todos los miembros presentes o con justificación de su ausencia registrada. «No he solicitado una baja», dijo Yuri. «El programa de esta reunión no fue enviado a través de nuestro canal oficial y hay 2 miembros ausentes».
Tenemos declaraciones por escrito de ellos, dijo Lin rápidamente, redirigidas desde un correo personal. Dijo Yuri, su voz tranquila como una puerta cerrada, no desde sus direcciones de correo corporativas. Un suave murmullo recorrió la mesa. El miembro delgado en el extremo de la mesa se ajustó las gafas. Otro miembro, que normalmente intenta complacer a todos, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar que allí. Podemos reprogramar para seguir el procedimiento adecuado, dijo el tío Tuan con fluidez. Esto es solo un paso sencillo para mantener la confianza. ¿A qué precio?, preguntó Yuri sin levantar la voz. La confianza construida sobre la oscuridad no durará mucho. La mirada de Lin se endureció. Nadie está actuando en la oscuridad, dijo con calma. Estamos actuando con responsabilidad. Solo estamos preguntando si vas a regresar a la empresa. La gente está preocupada. Es natural. Por supuesto, estuvo de acuerdo Yuri, pero la inestabilidad fabricada no lo es. Deslizó una segunda hoja de papel hacia adelante. El informe de metadatos de TI. No lo empujó sobre la mesa, simplemente lo dejó allí para que todos pudieran ver que había un papel con las líneas y tiempos. Estos son los registros originales de los mensajes internos, dijo. Muestra el tiempo y el grupo desde el que se enviaron los mensajes. Eso es todo. No estoy solicitando el contenido, no necesito hacerlo. El tiempo es suficiente para mostrar la intención. Lin apretó los dedos contra la palma de su mano bajo la mesa. Su sonrisa no cambió. Por favor, añadió Yuri, no nos desviemos demasiado con esto. No estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí para subrayar que si vamos a hablar de estabilidad, debemos hacerlo a la luz del día con invitaciones abiertas y con la verdad. El silencio quedó suspendido como una presencia innecesaria en la sala. Finalmente, la presidenta del comité de auditoría, una mujer que rara vez hablaba, aclaró su garganta. Propongo que pospongamos el punto de la agenda de hoy, dijo ella, y organicemos una reunión oficial con un aviso enviado a través de los canales oficiales con la participación del señor Uri como un procedimiento. Hubo una aceptación renuente. Aceptación de aquellos que preferían la seguridad a los conflictos. El tío Tuan se secó la boca con un pañuelo mirando a Uri. La familia debe tratar a la familia con delicadeza, dijo suavemente. No finjas que solo tú quieres lo mejor. La delicadeza no es lo mismo que la vaguedad, respondió Yuri. Lo mejor para la empresa debe existir a la luz. Se levantó, no tiró la silla. No dejó que la silla hiciera ruido. Si no hay nada más, dijo, volveré a mi escritorio. Estaré presente cuando se envíe el aviso oficial. Salió de la sala sin mirar atrás. Después de que la puerta se cerró, el consejo guardó silencio por un rato. Luego, el sonido del papel comenzó a moverse. El sonido del papel era como hojas secas. En el pasillo, Lin alcanzó a Uri. Sus tacones resonaban firmemente su rostro tranquilo, pero un pequeño músculo en su mandíbula tembló una vez y luego se detuvo. Rápido trabajo, dijo suavemente. Subestimé la velocidad con la que puedes retomar el control. No lo he perdido, dijo él, solo lo pausé. Pausar puede ser peligroso, dijo ella. La gente olvidará tu presencia. Entonces necesitan una mejor memoria, respondió él. Ella sonrió levemente con los labios, pero no con los ojos. Ten cuidado con tu tono, Yuri. Siempre eres demasiado orgulloso para pedir ayuda. Si eso ayuda, dijo él, prefiero enfrentar los desafíos. Una chispa de calor brilló en sus ojos. ¿Crees que alguien te teme?, dijo suavemente. Tal vez tengas razón, pero temer es una palabra torpe. La empresa está cansada, el consejo está cansado. Necesita una mano firme y una voz familiar. ¿Tu voz?, preguntó él.
Ella sonrió una vez el sonido sin ningún resplandor. No necesito un título para hacer que las cosas se muevan. Lo sé, dijo él. Por eso necesitamos un título para que tenga sentido. Se quedaron mirándose un poco más tiempo del necesario. Luego Lynn se apartó su máscara, volvió a su lugar. Que tenga un buen día, director, dijo como si esa palabra fuera polvo que pudiera soplarse. Uri no fue directamente a casa. Reunió a su equipo de 3 gerentes y 2 analistas en una pequeña sala de reuniones con cortinas feas y buenas sillas. No les habló sobre el informe de metadatos. No mencionó nombres. Solo les mostró las reglas. Seguimos esto, dijo golpeando ligeramente el estatuto. Y respiramos. No vamos a responder a los rumores con más rumores. Solo nos comunicamos a través de los canales oficiales. Si alguien pregunta sobre mi regreso, díganles esto. Se enviará un aviso oficial a través del sistema de la empresa. Por favor, esperen. Eso fue todo. Asintieron ligeramente sentándose más derechos. Las instrucciones claras eran un tipo de refugio. Escribió una breve nota interna y la envió a través del sistema de boletines oficiales sin dramatismo, sin usar mayúsculas. Los anuncios sobre el liderazgo se publicarán a través del canal oficial de la empresa con la participación completa del Consejo de Administración. Por favor, no confíen en mensajes no oficiales. Le tomó menos de 1 minuto escribirlo y menos de 1 segundo enviarlo. A veces las cosas simples son las más poderosas. Và tình yêu vẫn vô tư bên nhau, chẳng hề hay biết một cuộc giăng vậy đang từ từ siết chặt.